Bienvenido a este episodio del podcast Creo mi realidad. Te doy la bienvenida al podcast Tu vida sin permiso, tu guía para transformar el miedo en tu motor. Bienvenido a este episodio del podcast Creo mi realidad. Actitud. ¿Ves el vaso medio vacío o ves el vaso medio lleno? Es una pregunta interesante, ¿cierto? Parece muy sencilla, pero a veces tendemos a ver las cosas por el lado negativo, por el lado difícil. Y hay otras personas, en cambio, que tienden a ver la vida por el lado positivo, por la oportunidad. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué te suele suceder a ti? Hoy quería comentarte un poco sobre creando nuestra propia realidad. Todo parte de allí, de la perspectiva. No se trata de negar la realidad ni de mentirnos a nosotros mismos, sino de elegir cómo queremos interpretarla. Hay cosas que no podemos controlar y se van de nuestras manos. Lo que sí podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos y cómo tomamos las cosas. Cómo usarlo a nuestro favor. Hay situaciones, circunstancias que no las podemos cambiar. Pero siempre hay una oportunidad. Eso grábatelo para siempre. Siempre en cada dificultad, en cada montaña que te topas al frente, hay una oportunidad. Y yo creo mi realidad, tú también puedes hacerlo. Hace muchos años, yo siempre quise de niña, siempre fui muy aferrada al mar. La verdad es que el mar es es parte de mí. Pues yo velereaba, hacía diferentes deportes y uno que siempre quise practicar fue el surf. Me moría por aprender. La primera vez que se lo dije a mi papá era chicona, no sé, pues habré tenido unos 13 años, tal vez no tan niña. Había visto surfistas y me parecía así como increíble. Y le digo, papá, quiero surfear. No, eso es demasiado peligroso. Y claro, él encima había surfeado de más joven y me había contado historias increíbles, sus aventuras. Entonces me parecía lo máximo. La cosa es que cuando yo le decía, me decía, no, eso es demasiado peligroso. Fueron pasando los años y la verdad es que yo seguía con eso de que quería aprender a surfear. Un día nos fuimos a andar en kayak, él y yo. Ya tenía yo cerca de unos, ya unos 20 años, 21 años. Y de repente estábamos por una puntilla de rocas, donde abajo hay un arrecife, ¿no? Y de repente me dice, rema duro. Le digo, ¿qué? ¿Por qué? Rema duro. Empiezo a remar. Venía una ola atrás. Eso quería decir que empezamos a correr la ola. Era la primera vez que corría una ola de esa forma en mi vida. Claro, yo había corrido olas en la orilla de más chica con Moribui, ¿no? Con los bodyboards. Pero esto era otra cosa. Íbamos ahí viendo el arrecife abajo. Fue una experiencia única. Terminamos, yo solamente me vi y le digo, ¡wow, qué increíble! Y me dice, así es surfear. Se me abren los ojos. Él ya sabía lo que venía, ¿no? Y me decía, no, pero eso es demasiado peligroso, eso no lo vas a hacer. Se fregó ese día, porque ahí sí dije, esto lo tengo que hacer. Pasa el tiempo y conozco un chico que me gustó muchísimo. De hecho, hoy en día estoy casada con él, es mi esposo, y se vendió pues como que sabía surfear y yo, fantástico. Entonces dije, ahora sí, me va a enseñar. Efectivamente, sabía surfear el chico, me lleva un día a enseñarme. Y me dice, primero hay que calentar. Eso es lo primero que hay que hacer como en cualquier deporte. Y luego pues ya entramos. Y le digo, ya, perfecto. Entonces empiezo como que a calentar, a hacer movimientos, diferentes movimientos de tobillos, calentando rodillas, cadera. Y cuando me doy cuenta, él ya estaba en el agua. Entonces yo veía desde afuera las olas, la turbulencia de las olas reventadas en la orilla. Y él ya estaba dentro del agua. Entonces, claro, primero me puse molesta y de ahí pensé, Andrea, tienes dos opciones. Opción 1, te quedas aquí bravísima hasta que él salga y te quedas bravísima y le reclamas. ¿Y qué gano? Claro, nada, más que una pelea. Y opción 2, esto es algo que realmente quiero, lo quiero hacer, ¿por qué voy a limitarme porque el individuo se metió al agua? Entonces dije, nada, esto es lo que yo quiero hacer, estoy decidida, ya no hay marcha atrás. Entonces agarré la tabla, sabía que tenía que amarrarme el cordón al tobillo para que no se vaya. Más allá de eso, realmente no sabía más de lo que se podía ver desde afuera. Me metí. Me gustaría decirles, fue una experiencia increíble, cogí mi primera ola, pues no fue así. Me revolqué, me pegué, me volví a golpear una y otra vez con la tabla, todas las veces me revolcaba, me fue terrible.
Eventualmente me cansé y salí. Tal vez no estaba tan feliz, pero lo intenté. Fue mi primera vez y fue mi primer paso para decir, ok, esto sí, yo lo quiero hacer y no importa que sea difícil, porque esto es lo que decidí y lo que escogí. Entonces voy a seguir adelante. Entonces lo que voy con esa historia es que uno siempre tiene dos opciones de cómo ver la situación. Muchas veces en una no ganamos nada, no sacamos nada positivo y solamente nos escudamos quitándonos la responsabilidad. Por ejemplo, en este caso que les decía, yo podía haber dicho, claro, ya, como no me enseñaste, entonces me quedo aquí, me quedo bravísima. Pero ¿qué ganaba con quedarme bravísima? Nunca hubiera surfeado, ¿cierto? Y me estaba quitando yo la responsabilidad, la estaba cargando en otra persona. Eso yo no lo puedo controlar. ¿Qué siente la otra persona? ¿Qué hace otra persona? Eso no depende de mí. Lo que yo sí puedo controlar es lo que yo escojo hacer y lo que yo decido. Algo que yo siempre comento en mis conferencias, en mis talleres, es primero tengo que decidir. Primero analizo, ok, esto es lo que quiero. No es que ya sé que eso quiero. Tengo entonces que decidir, porque si no nos vamos a pasar la vida simplemente diciendo, ay, qué lindo, y estas ideas románticas de me gustaría, y que, ay, sí, qué bonito fuera, pero no estoy haciendo nada al respecto. Entonces, el momento que yo decido y digo, de aquí para adelante, y seguimos, ¿cierto? Entonces, analizo, decido y luego tengo que actuar, doy el primer paso. En este caso, en esa historia que les estoy contando, mi primer paso fue terrible, me revolqué, me golpeé, nada. Pero a veces así son los primeros pasos. Por otra parte, cuando uno comienza a hacer algo, mi primer nada va a ser wow. El primer cuadro que uno pinta normalmente no va a ser un Picasso. El primer día que uno juega tenis no va a ser un as. El primer día que uno juega pádel no vamos a hacer, no sé, a sacar la bola de la cancha. El primer nada va a ser wow. Pero si yo sigo, porque decidí, y sigo tomando acción y sigo practicando, pues voy a llegar muy lejos. Porque la determinación y las acciones que decido hacer dependen de mí y eso sí lo puedo controlar. Hace poco tuve un viaje con unas amigas y nos fuimos a Bogotá, pasamos lindísimo, fue un viaje de chicas y le mando a mi papá unas fotos dándoles de comer a unas palomas en una plaza, ¿no? Entonces vi que había estos canguiles que vendían maíz y dije, ya, le voy a dar de comer las palomas, de qué divino. Entonces le mando a mi papá, mire, igual que en Venecia. Y se me ríe y me dice, ay, tú te vas de viaje y ya lo convertiste en Venecia. Entonces, claro, me puse a pensar, hay personas, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, que les dicen, estas son las ratas voladoras. Y lo ven como un animal puerco. Y hay otras personas que a mí lo ven como, ay, qué linda la palomita, el ave, y pasaron un lindo momento. Entonces, todo es cuestión de perspectiva y cómo vamos viendo las cosas. Entonces, yo decido qué quiero hacer de mi vida. La vida es del color que yo la pinto. Hoy en día las estadísticas de depresión, las estadísticas de falta de acción, es decir, de inacción hacia metas y propósitos, es altísimo. La estadística de ataques de ansiedad es altísima. La estadística de problemas mentales ha incrementado un montón en las últimas décadas, sobre todo en la última década. Las personas optimistas tienen un 24% menos de riesgo de morir. Básicamente lo que la estadística empuja es a que tienen un span de vida de 7 años más que las personas que son negativas. La otra vez estaba leyendo sobre el caso de una señora que había estado en Auschwitz y el artículo sobre esta señora que estuvo en el campo de concentración era que de su buena actitud, cuánto había vivido, la señora tenía algo así como 96 años y hablaban de la buena actitud, pero cuando empiezo a leer un poco más el artículo hablaba de que ella había estado hasta un campo de concentración y lo primero que pensé fue el nivel de estrés, angustia, sufrimiento que debe haber vivido esa persona durante el tiempo que estuvo ahí. No importa si fueron un día, 3 días, un mes, un año, o sea,
realmente el nivel de estrés, sufrimiento que ha de haber pasado. ¿Cómo es posible que después de eso la buena actitud la haya podido compensar? Me acordé de la película La vida es bella. Qué linda película, si no la has visto realmente te la recomiendo, es hermosísima. Tengo una caja de Kleenex al lado, pero realmente uno transforma la realidad. Hay cosas que uno no escoge, pero la realidad sí. Yo hace unos años estaba dando clases de Zumba a abuelitas, adultos mayores. Mis alumnas en esta clase tenían pues desde 70 en adelante. Tenía una alumna que tenía 106 años. Le festejamos los 106 años en mi clase. Wow, estás pensando, ¿no? Claro, ella hacía su clase sentada, no la hacía de pie, pero con una sonrisa de oreja a oreja, siempre con la mejor actitud. Jamás decía nada ni de la música ni de nada, solamente decía cosas lindas. A las demás chicas también cuando decía algo, si no era una sonrisa, era algo positivo. O sea, no llegaba diciendo, ay, está lloviendo, qué feo clima. Llegaba diciendo, ay, logré llegar a la clase hoy. Qué diferente, ¿no? Celebramos los 106 años con ella, en clase de Zumba, bailando. Hay un estudio también que dice, de Harvard Gazette, por ejemplo, que dice que las personas optimistas tienen menos riesgo de morir por enfermedades como cáncer o problemas cardíacos. Tan así, están arraigadas nuestras emociones a nuestra parte física. Tanto así es el daño y el envenenamiento que podemos hacer en nuestro cuerpo si estamos solamente con ideas negativas. Estaba una vez conversando con la Cristi Drow, con quien damos la conferencia Cambia la Receta y tenemos también el taller Cambia la Receta. Si no lo has visto, pues te recomiendo síguenos también en nuestra cuenta de Instagram. Y me decía sobre el rumeo. No sé si alguna vez has oído o te ha pasado, seguramente, es el rumeo. Cuando hay esta idea como negativa, o este evento o este episodio que pasó negativo y estás en el rumeo, en el hacer aquello, entonces, y sigues y sigues y sigues. Es como la canción de YouTube que dice stuck in a moment, que estás atrapado en un momento y te quedas y te quedas y te quedas allí en ese momento en vez de dar el siguiente paso y salir de ese mal rato. Hay veces que son situaciones que no es que digo, ya doy un paso y ya, y salí y me despabilé. De repente son situaciones complicadas, yo sé. De repente son cosas, enfermedad de alguien querido que pueden durar meses, pueden durar años. De repente son dificultades físicas que estés tú enfrentando a sí mismo, pueden durar días, semanas, meses, años. De repente son problemas emocionales que no se resuelven de la noche a la mañana. De repente son problemas de relaciones con alguien cercano y que nos está afectando muchísimo. Y asimismo tampoco, por alguna razón, no se puedan resolver pronto o con una conversación, con un café. Pero qué diferente es cuando vamos tomando la oportunidad en la dificultad para impulsarnos a seguir adelante. Es decir, en vez de enfrascarnos en la parte difícil y en el problema, ver, ok, ya esto está pasando. Por ejemplo, la pandemia. ¿Cuántas personas nos quedamos sin trabajo? ¿Cuántas personas tuvimos que cerrar nuestros negocios, devolver el alquiler al dueño del local y decir muchas gracias? No sabemos qué va a pasar. Nos pasó un montón, nos pasó muchísimos. ¿Cuántas personas, a pesar de eso, dijeron, ok, me tocó cerrar, quebré, me quedé sin negocio, me despidieron, ¿ahora qué hago? Y de repente empezaron con nuevos negocios o montaron el negocio online o sacaron un nuevo emprendimiento, pero resolvieron. Hubieron otras, en cambio, que les costaba salir de la cama, que les costaba pensar ¿y ahora qué más? Entonces, qué importante es lograr no quedarnos como la canción de YouTube, Stuck in a Moment, atrapados en un momento, y dar el siguiente paso y ver el positivo. Lo que quiero con este capítulo es empujarte a ver que siempre tienes dos opciones, la cual una, tienes toda la responsabilidad tú,
y tú tienes las riendas y el control de tu vida. La otra posiblemente estás entregando ese control, esa responsabilidad a situaciones, circunstancias y personas de las cuales tú no controlas. Entonces el día de hoy te invito a ver, a analizar qué situaciones puedo mejorar, qué situaciones puedo buscar lo positivo. Incluso hay veces que uno dice, chuta, de aquí sí que no sale nada bueno. Pero te aseguro que si miras bien y buscas, algo vas a encontrar. De repente te hiciste más fuerte. De repente encontraste una nueva pasión en tu vida. De repente estás siendo instrumento y herramienta para ayudar a más personas. Tú estás listo para empezar a mirar con otros ojos estas montañas, estas dificultades. La vida nos va a seguir presentando retos. La vida no es fácil, pero yo decido cómo los veo, cómo los tomo y hacia dónde voy. El control de tu vida lo tienes tú. Yo creo mi realidad y eso no me hace mágica, me hace responsable de cómo me hablo, de cómo me trato, de qué sentido le doy a lo que me pasa, de qué sentido le doy a mi vida y qué propósito decido ponerle. Porque la vida sigue y la vida, como les digo, la vida es dura, la vida tiene retos, desafíos. Ahora, ¿qué fuera la vida si todo fuera tan sencillo? Seguro estaríamos esperando algo más, que algo más suceda. Este podcast, este episodio del día de hoy es para recordarte que tienes más poder del que crees. Tú también puedes crear tu realidad. Nos vemos la próxima semana.